Los partidos de fútbol no son de 90 minutos. Los partidos de fútbol no son de 2 tiempos. Todo es relativo e impredecible en este ajedrez de 22 jugadores. En el fondo, un partido se divide en 3 periodos: antes del juego, el juego en sí y el después del juego. Pueden pasar los años y hay partidos que no terminan, que aún habitan en nosotros. Aquel encuentro en Barranquilla del 15 de octubre de 1989 es uno de ellos. Y el día antes del partido creo que más de 1000 colombianos, hinchas colombianos apasionados. A eso de las 12 de la medianoche empezaron a tocar tambores y a cantar canciones y no era posible dormir. Ahora, nadie trató de detenerlos, nadie les dijo nada, pero a nosotros eso nos acabó. Fiesta en el Estadio Metropolitano, Colombia y el ansia de volver a un mundial después de 27 años. Israel había llegado a Barranquilla 5 días antes del juego. Calor infernal. Horas antes del partido, nosotros vimos el estadio lleno. La gente estaba enloquecida. Nosotros estábamos sorprendidos porque en Israel se llena el estadio poco antes del juego. El clima era muy caliente, había demasiada humedad. En los camerinos el calor era infernal. Todos sudábamos. Recuerdo que Barranquilla era muy caliente. Cuando llegamos a Barranquilla sentimos el shock, la humedad. Sudábamos todo el tiempo. Veo que están conectados con su gente, con su bandera. Escucha, yo no vivía en Colombia, no sé, no entraré en detalles, pero ves que los colombianos, los jugadores, para ellos el himno, el compromiso con la bandera y el escudo es algo extraordinario. Y me encantó verlo. Con el himno colombiano ves el fuego y eso es lo que les envidiaba. Salimos al campo para hacer un calentamiento, creo que tal vez de 50 minutos antes del partido. Cuando los colombianos salen a la cancha simplemente caminando y no hacen ningún calentamiento en el campo. Hicieron calentamiento en el vestuario, algunos estiramientos. Hacía un clima loco. Vinimos allí desde Israel, donde también hace calor, pero tanta humedad, y el clima era tan caluroso. No recuerdo haber jugado en tal clima. Escucha, en primer lugar, mis guantes estaban llenos de sudor, a tal nivel que después de 5 minutos tuve que apretarlos. Recuerdo que incluso mis calcetines, que generalmente siempre estaban hasta arriba, los calcetines estaban abajo. Hacía calor y humedad. Cuando íbamos camino al estadio, realmente caímos en cuenta del clima, de la gente. Esto era increíble para nosotros. No estábamos listos para esto. Por lo general salíamos a calentar 45 minutos antes del partido. Haces un poco de calentamiento y luego vuelves al vestuario. Pero el calentamiento que hicimos es bueno para el clima frío. Que haces un calentamiento y luego regresas. Aquí, en mi opinión, cometimos un error en nuestra preparación. Los colombianos no salieron en lo absoluto, estaban en el vestuario. Los ves, los vimos, Valderrama, Higuita y todos están riendo, sentados y relajados. No salieron. Solo hicieron 5 minutos antes del silbato. Recuerdo al hombre disfrazado de cóndor en lo alto de una tribuna. Estaba impresionado. Todo rojo y amarillo en el estadio. Es algo que no puedo olvidar. Todo el escenario estaba listo. Estábamos felices. Es el Cole, el hincha más célebre de la selección Colombia, trashumante que desde los años 80 acompaña al equipo en cualquier lugar del mundo. En su mente está aquel 15 de octubre en Barranquilla. Nos fuimos desde el barrio abajo, toda una caravana de la barra, toda una caravana, y yo iba montado en un carro con mi personaje. Colombia había dejado en el camino a Ecuador y a Paraguay, pero debía jugar 2 partidos contra Israel, uno en Barranquilla y el otro en Tel Aviv. Diego Barragán era el preparador físico de Colombia. No parece haber una persona que conozca tan a fondo a cada jugador
como el hombre que ocupa este cargo. Carlos exigía al compañero que le tocaba de turno en su habitación que a las 9 estuviera durmiendo. Higuita no era fácil, no le gustaba entrenar, pero vaya, pregúntele a un argentino por Albeiro Zurraga y verá toda la belleza que habla de Albeiro. Y después un muchacho que tuvo una infancia muy difícil, muy complicada, pero que al final con nosotros también fue una bendición tenerlo. Pacho para mí es un todo, es un hombre que yo lo considero un sabio. Y lo considero sabio porque cuando tengo alguna duda futbolística o alguna duda de la preparación física o alguna consulta, Pacho siempre está. Colombia, con Valderrama, Fajardo y Redín en la mitad, cae en la repetición de tocar en corto y tratar de penetrar por el centro donde se agrupan los israelíes. El estadio en silencio. Jugamos con un sistema muy defensivo. Reemplacé a Ohana poco antes de terminar el juego. No toqué el balón en el lado colombiano. Jugábamos muy atrás. Calentamos 30 minutos antes de empezar el juego y algunos de nuestros jugadores estaban cansados. Ellos se sentían exhaustos. Colombia era mejor que nosotros. Ellos nos presionaban. Crearon varias opciones de gol. Recuerdo que nos defendíamos todo el tiempo. El primer tiempo no creamos ninguna oportunidad. Terminamos 0-0 en la primera etapa. Maturana detecta el problema y envía al Palomo Zuriaga por Redín. Colombia tiene que jugar por los costados. Hay mejoría, pero no la suficiente. En medio del letargo, el loco Higuita sale y elude a dos adversarios. Despiertan el público y sus compañeros. Usted ve el talento, la técnica, el control de la bola. Uno sentía una especie de celos al ver sus habilidades. 28 minutos del segundo tiempo. Uzuriaga avanza en diagonal hacia el arco rival. Toca con Fajardo, quien puntea cortico por entre las piernas de un zaguero. La pelota llega de nuevo a los pies de Uzuriaga. El delantero patea con fuerza al primer palo y vence al arquero Ginsburg. Y tuve la sensación de que en ese partido no iba a recibir un gol, a pesar de que al final Uzuriaga marcó un gol, pero en general fue una experiencia desafiante. Y luego me dije a mí mismo, el resultado es un resultado razonable, porque volvemos a casa y en casa podemos cambiar el resultado. Todo el partido fue controlado por Colombia. Perdimos 1-0 y Colombia tuvo varias opciones. Nosotros creamos una o dos opciones. Solo perdimos 1-0. Nuestro arquero estuvo muy bien. Fue un buen resultado. Nos tocó Israel. Estadio lleno. Duro, partido duro. Duro. Fíjate tú que hacemos el gol, Palomo hace el gol, una jugada de bendito, una jugada rápida y nos ponemos 1-0. Y ahí vamos 1-0, pero jugamos bien. Y se sentía, la gente, la locura, se sentía que podíamos clasificar al campeonato mundial. El gol llegó como a los 70 minutos. Pensábamos que no había sido un mal resultado. Estábamos satisfechos, pues pudo haber sido un 5-0. Pensamos que el partido iba a ser un poco más fácil, entre comillas, por el tema del calor, pero resulta que fue un partido muy complicado. Nos encontramos un gran rival. Primera vez que pitaba un árbitro francés. El público del Metropolitano abandona el estadio con desencanto. Piensan que la victoria ha sido pírrica. En el momento que llegamos de Colombia a Israel, la atmósfera en el país era tensa. Todo era una locura. Todos hablaban del partido, en las noticias, en los periódicos, en la televisión, en la radio. Todos esperaban el partido. Ellos creían que íbamos a clasificar a la Copa del Mundo. Desde antes del partido en Colombia hasta el partido en Ramat Gan, los principales titulares de los periódicos eran sobre fútbol. No eran con el debido respeto a la política, ya que en Israel hay mucho de qué hablar y de qué escribir, no solo en los deportes, especialmente en la política, pero aún así todo era fútbol antes de este partido. Ahora este partido, sentí que
podíamos ganarlo. Todos estábamos concentrados en el juego. Nada de familias, nada de parientes, nada de novias. Definitivamente era la locura en Israel. Fue un viaje, salimos de Barranquilla por la noche, llegamos a Madrid en las primeras horas, al mediodía de Madrid, las primeras horas de Colombia, y de ahí fuimos a París. A París llegamos en horas de la noche, mediodía de Colombia, y fue la primera dormida pues nuevamente en hotel. Inclusive el traslado del aeropuerto de París al hotel era de hora y pico, o sea que estuvimos viajando más o menos unas 17 a 18 horas para el primer descanso. La gente de Israel solamente, pues hay que decir que es extraordinaria, porque te saludan, muestran una cultura, respeto. Hicimos como yo le digo, una pequeña locura, pero era la oportunidad de la vida, y fue irnos de Tel Aviv a Jerusalén y Belén, que era la tierra de Dios. Al muro de la alimentación estuvimos todos con el gorrito, como le digo yo vulgarmente, respetando toda una cultura, pero fue algo que nos unió muchísimo más. A veces salíamos a entrenar a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana, que acostumbrábamos a salir del hotel, eran las 4 de la mañana de Colombia. Nos atendieron también, que tuvimos la fortuna de entrenar 2 veces antes en el estadio donde íbamos a hacer la competencia. Bogotá, día gris y frío. Allá en Tel Aviv. Los primeros 15 minutos favorecen a Colombia. Valderrama maneja todo a su antojo. Encuentro rápido e intenso. Con el correr del reloj, Israel toma la iniciativa. La primera parte finaliza sin mayores contratiempos, salvo una atajada del loco Higuita. Tuve una gran oportunidad de anotar, pero Higuita atajó el balón que disparé. Higuita era un jugador especial. En el partido generamos oportunidades de gol, pero Colombia luchaba por el resultado, por mantener el 0-0. Israel arrincona a Colombia durante 30 minutos. Lluvia de centros bien soportada por Escobar, Perea e Higuita. El asedio israelí es constante. Fue un partido complicado, además hay una jugada donde Andrés Escobar saca una pelota que Renner pierde y prácticamente era el gol y el empate de la serie. Higuita era un jugador especial. El partido fue durísimo, un partido donde Colombia marcó muy bien, hizo un partido táctico, 0-0. El técnico, recuerdo que sacó a Rubén Darío Hernández del primer partido y metió un jugador de marca a la mitad para tener un poco de más contención. Y Colombia al final no sufrió tanto el juego. Usuriaga, como lo había hecho en Barranquilla, entró por Bernardo Redín en el segundo tiempo y el 0-0 nos dio una clasificación que fue extraordinaria. 2 minutos después, Higuita se lanza a la mitad del campo con balón dominado, como en Wembley frente a Inglaterra. En adelante, Higuita nos haría caminar por la cuerda floja y nos haría sentir la inminencia del precipicio. Recuerdo a Higuita, fue la primera vez que vimos tal fenómeno. Hemos oído hablar de él, pero de repente ves a un portero que hace un regate y pasa a todos los jugadores a lo largo de la mitad del campo y luego le hacen una falta. Estaba realmente adelantado a su tiempo. ¿Sabes? Casi me pregunto qué, ¿nos está tomando el pelo? Pero en realidad era su estilo. No sé quién cometió la falta, quién exactamente, pero estaba a unos 25 metros de la puerta de Higuita y yo, ya sabes, hablo conmigo mismo, hablo con Dios, digo, déjame patear y marcar este gol, porque sabía que si marcábamos el 1-0 hay una extensión y ya está. Ya sabes, había sido la presión atómica sobre ellos. Tuvimos varias ocasiones de gol, especialmente la de Rosenthal. El partido terminó 0-0. Para nosotros fue decepcionante. Lógicamente hincharon por Israel, hicieron bulla en el estadio normal, eran hinchas de Israel, lógico, pero al final también el reconocimiento con un aplauso. Israel Tel Aviv jugamos mejor todavía, tuvimos muchas ocasiones de gol,
Pero nosotros éramos un equipo tranquilo y sabíamos manejar situaciones. Y nosotros decíamos, si tenemos ocasiones, marquemos, si no, aguantemos el 0, que con el empate pasamos. Y con el empate ustedes vieron que nos volvimos luego con el empate. Pero pasamos justamente. Pitazo final. וזהו סיום המשחק, גבירותיי ורבותיי. נבחרת קולומביה תשחק 1990. נבחרת ישראל. Calles invadidas de bandera, ruido ensordecedor de bocinas. Bogotá rompe la rutina de una jornada de trabajo. Vivimos un día sin clases sociales en medio de harina y música. Habíamos tenido que esperar 27 años para regresar a un mundial. Decepción y tristeza en Israel. Nir Klinger y Nir Levin empiezan a vivir el después del partido. Esas reflexiones que martillan una y otra vez en la cabeza. Asistí a Rosenthal y él quedó solo frente a Higuita. Él pateó el balón hacia el cuerpo del arquero. Todas nuestras vidas hubiesen cambiado si Rosenthal hubiera convertido. No sabíamos qué hubiese pasado, pero fue una gran decepción para nosotros. Si hubiese sido gol, habríamos ido a extratiempo y creo que ahí hubiésemos ganado. Creo que Klinger recogió la pelota a Rosenthal y le dio un pase fantástico, pero Higuita se paró con sus largos brazos y desvió un gol seguro. En mi opinión, Moche también, una vez en una pelota parada, se encontró con el poste Ochalum Tejka. Recuerdo que estuvimos allí y estuvimos cerca y eso fue todo. Y fue muy decepcionante que no llegamos al Mundial porque estábamos muy cerca. Pero cuando los vi en la Copa del Mundo, me alegré por ellos porque tuvieron una buena Copa del Mundo y eran un gran equipo. Para decir la verdad, Colombia era mejor equipo que nosotros. Después nosotros vimos a Colombia en la Copa del Mundo. Ellos hicieron un buen torneo. Fue decepcionante. Todos llorábamos por no haber ido a la Copa del Mundo. Pese a la derrota, nosotros fuimos al camerino de Colombia y saludamos a los jugadores rivales. Ellos estaban sorprendidos cuando nos vieron. Los felicitamos. Para nosotros fue muy difícil. No dormimos. No, la felicidad más grande que vivimos porque fue la primera eliminatoria, el primer paso al segundo mundial que iba a vivir Colombia. La decepción tras el segundo juego fue increíble. La oportunidad que perdió Rosenthal. Esa jugada daba la vuelta en nuestra cabeza por largo tiempo. Pero aún me siento mal porque soy un jugador de ambiciones. Yo quería jugar la Copa Mundo. Era mi última oportunidad y la de nosotros por hacerlo. Para mí fue una tragedia no ir al Mundial. Rosenthal falló con el pase de Klinger. No sé hasta el día de hoy cómo Higuita tapó esta pelota. No sé cómo abrió las manos, no sé dónde estaba. Era un portero que no estás acostumbrado a ver. Es algo loco, en un sentido positivo. ¿Cómo lo tomó? No lo sé. Porque si lo hacemos de nuevo, esta pelota está en la red, pero yo... La cosa de patear al poste, esto ya lo sabía. Rosenthal falló, yo perdí. Tipka falló. Y cuando jugaron, me alegré de verlos triunfar. Estaba triste por Higuita cuando hizo tonterías, creo contra Camerún, si no recuerdo mal. Pero en general, por años seguía a los colombianos, años. Y lamenté que Andrés Escobar fuera asesinado, y lamenté que Usuriaga estuviera muerto, y seguía a este equipo. Higuita, en general, era increíble. Soy como un portero mirándolo, sobre las cosas que hizo, con su salto en Wembley, que es quizás lo que todo el mundo conoce, el momento en que el mundo ha revelado sus cualidades. Así que soy totalmente con él, con este tipo. Pero te daré un ejemplo, que vinimos y vimos a Valderrama. Podría decir que Valderrama podría estar al nivel de Maradona. Sus toques, él no hace ningún esfuerzo en absoluto. Va 4 movimientos por delante. Y probablemente te dijeron, el cabello de Valderrama no es solo el cabello, también es lo que estaba dentro de la cabeza y lo que hay dentro de las piernas. Era un jugador de calidad y único. Cuando vino la gente de Israel nos decían, ¿por qué no celebran? ¿Por qué están
como tristes, ¿qué les pasó? ¿Qué quieren? No se pusieron a la orden, quieren salir, no, estamos tranquilos, independientemente de que queréis ganar, de que queréis clasificar al Mundial, todos soñábamos porque si ganábamos nos daban un Renault 4. Dentro de las cosas y anécdotas duras fue que tanto la madre de Pacho fue a Israel como fue mi madre a Israel, compartieron el hotel, estuvieron juntas, pasearon, fueron al Mar Muerto inclusive, y al tiempo lógicamente fallecieron, pero la casualidad que también fallecieron el mismo día. Cuando yo llamé a Pacho a contarle que mi madre había fallecido, Pacho me dice, me está pasando exactamente en este momento lo mismo. Llegamos al hotel y tampoco hubo celebración. Nosotros celebramos porque era 28 años de no volver al Mundial. Habíamos logrado en mayo la Copa Libertadores de América por primera vez para Colombia con Nacional. Y en ese mismo año lograr la clasificación para el Mundial para nosotros fue algo muy grandioso. No sabíamos lo que era ir a un campeonato del mundo y la celebración la hicimos con los jugadores, con Maturana, con Bolillo, con Barragán, con todo el cuerpo técnico del equipo nacional. Un viaje inolvidable que tenemos en el recuerdo, que tenemos en el corazón. Los encuentros de la eliminatoria entre Israel y Colombia no han terminado. Siguen en el recuerdo oculto de los diarios, en la memoria visual de los noticieros, en las voces lejanas de quienes narraron los hechos en la radio, en la memoria difusa de los hinchas, pero sobre todo en el corazón y en la mente de cada uno de los protagonistas.